Un cordial saludo para los que llegan a este tutorial donde se explica un segundo ejercicio para hallar la resultante de fuerzas paralelas con el mismo sentido. Antes de analizar el ejercicio planteado, recomendamos estas tarjetas donde se encuentran los enlaces de un primer tutorial sobre la forma gráfica y analítica para hallar la resultante de fuerzas paralelas con el mismo sentido. Un segundo tutorial donde se explica el concepto de fuerzas y sus elementos. Un tercer tutorial donde se analiza el tipo de fuerzas. Un cuarto tutorial sobre el sistema de fuerzas y una quinta tarjeta donde se encuentra el enlace de la lista de reproducción de física, donde se encuentran diversos videos o tutoriales sobre esta disciplina. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Para resolver este ejercicio, aquí tenemos la imagen de un levantamiento de pesas y en este cuadro vamos a colocar los datos. El ejercicio plantea lo siguiente: un levantador de pesas en una competencia aplica en sus manos dos fuerzas y su resultante es de 650 newton. Calcular la fuerza que ejerce con su mano derecha. Si la fuerza aplicada con su mano izquierda tiene un valor de 300 newton. Hallar también el punto de aplicación de la resultante y averiguar la distancia entre la resultante y las fuerzas de sus manos, o sea, distancia 1 y distancia 2, teniendo en cuenta que la distancia entre las pesas es de 1.2 metros. Esta distancia entre las pesas se aprecia en esta parte, que tiene una medida de 1.2 metros. En primer lugar, vamos a averiguar el valor de la fuerza 1, o sea, esta fuerza que está ejerciendo la mano derecha del pesista. Para ello utilizamos el método analítico de las fuerzas paralelas con el mismo sentido. Vemos que aquí son fuerzas paralelas y tienen el mismo sentido porque están orientadas ambas hacia arriba, o sea que tienen una orientación positiva. En este caso, la resultante es igual a la suma de las fuerzas. Hacemos el reemplazo en esta fórmula del valor de la resultante. La fuerza 1 no la conocemos y este es el valor de la fuerza sub 2. Para hallar la fuerza sub 1 la debemos despejar de esta ecuación. Para ello, en ambos miembros de la igualdad restamos 300 newton. Si restamos un mismo valor en una ecuación, la equivalencia de ella no se altera. Y esto se hace con el fin de eliminar estos 300 newton en este lado de la igualdad, quedando que la fuerza sub 1 es igual a los 650 newton menos los 300 newton. Aquí tenemos ya la fuerza sub 1 despejada, o sea, sola en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Al realizar esta operación obtenemos que la fuerza sub 1 es de 350 newton. En segundo lugar, vamos a hallar en forma gráfica el punto de aplicación de la resultante. Para ello se utiliza el siguiente procedimiento. Aquí vamos a trazar las dos fuerzas y la distancia que existe entre ellas. Para averiguar el punto de aplicación de la resultante, primero se traslada la fuerza sub 1 sobre la fuerza sub 2. Luego, la fuerza sub 2 se traslada, pero con sentido contrario, desde el punto donde se inicia la fuerza sub 1. En tercer lugar, se unen por una línea recta las dos fuerzas trasladadas y el punto donde se cortan esta recta con la recta de la distancia entre las dos fuerzas es el punto donde se aplica o donde se origina la resultante. Aquí aparece la resultante con el valor total de 650 newton. Reiteramos que este es el punto de aplicación de la resultante entre estas dos fuerzas.
La tercera parte del procedimiento es la de averiguar la distancia a sub 2. Para ello vamos a explicar primero. Aquí tenemos que toda la distancia entre las dos fuerzas es de 1.2 metros y la distancia entre la fuerza sub 1 y la resultante la llamaremos A sub 1 y la distancia entre la resultante y la fuerza sub 2 la llamaremos A sub 2. Para calcular el valor de A sub 2 vamos a utilizar la relación de Stevin, que dice que la división entre la fuerza 1 y la distancia sub 2 es igual a la división entre la fuerza sub 2 dividida por la distancia sub 1 y a su vez esto es igual a la división o relación entre la resultante y toda la distancia entre las fuerzas. Para hallar la distancia a sub 2 utilizaremos esta proporción entre la división de F sub 1 y A sub 2 y la división entre la resultante y la distancia entre las dos fuerzas. Reemplazamos los valores. La fuerza sub 1 es de 350 newton. A sub 2 no la conocemos, pero la resultante tiene el valor de 650 newton y la distancia A, o sea, entre las dos fuerzas, es de este valor. A continuación, en esta proporción multiplicamos extremos por medios. Aquí 350 por 1.2 es igual a A sub 2 por 650. Para averiguar A sub 2 la despejamos, es decir, la dejamos sola en este miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Para ello realizamos operaciones matemáticas. En este caso dividimos ambos miembros de la igualdad por 650 newton y la equivalencia o igualdad no se altera. Esto lo hacemos con el fin de simplificar o eliminar de este miembro de la igualdad los 650 newton, quedando que A sub 2 es igual a la multiplicación de estos dos valores y dividido por 650 newton. Simplificamos o eliminamos los newton y al hacer la operación nos da que la distancia sub 2 es de 0,646 metros. La cuarta parte del procedimiento es hallar el valor de la distancia sub 1 y sabemos que la distancia total, que es esta, es igual a la suma de A sub 1 más A sub 2. De esta ecuación se deduce que A sub 1 es igual a A menos la distancia sub 2. Se reemplazan los valores, este es el valor de la distancia entre las dos fuerzas y este es el valor de A sub 2. Y al hacer la operación nos da que la distancia sub 1 es igual a 0.554 metros. Este es el valor de A sub 1 y este es el valor de A sub 2. De este ejercicio se pueden sacar las siguientes conclusiones cuando se averigua la resultante de dos fuerzas paralelas con el mismo sentido. Primero, que la fuerza resultante tiene el mismo sentido de las dos fuerzas paralelas. Segundo, el módulo o intensidad de la fuerza resultante resulta de la suma de las dos fuerzas que intervienen. Tercero, en este sistema de fuerzas se establece la relación de Stevin. Aquí se resumen las proporciones entre los valores de estas fuerzas. Y la cuarta conclusión es que la resultante se halla siempre mucho más cerca de la fuerza mayor. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de esta imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.